Bueno, mi equipo está conformado por aquella, Castro Canché y yo, Salazar Cruz, y mencionaremos ahorita las especies que elegimos. Echinocactus. El Quinocactus es un género de las cactáceas proveniente de México y de sur de Estados Unidos. Consiste en 6 especies divididas en dos subgéneros. Estas tienen los tallos simples, globosos, a veces cilíndricos, de gran tamaño, entre 20 a 40, 130 centímetros de altura y 40 y 80 centímetros de diámetro. Frecuentemente produce brotes a nivel de la base. Son de color verde claro y el ápice luce una pelusa amarillenta. Presenta numerosas espinas de color amarillo brillante, las más jóvenes, luego más pálidas y las mayores de tonos pardos. Areolas alargadas grandes y distantes. Equinoceros. El equinoceros es un género de cactus acordonados de pequeños a medianos cilíndricos con 50 especies del sureste de México. Generalmente las flores son grandes y son comestibles. Eh, Tiene raíces fibrosas o tuberosas. Tiene unos tallos simples y ramificados, procumbentes o ascendentes, monomorfos, no articulados. Tiene un ápice no cubierto por tricomas costillados. Elige tiene areolas pequeñas, circulares alargadas, distantes entre sí. Tiene flores solitarias, terminales a subterminales, emergiendo del borde superior de las areolas, irrumpiendo la epidermis circundante. Dice, tiene pericarpio y tubo receptacular con brácteas pequeñas, conspicuas, carnosas, areolas con espinas y o cerdas. Y los tricomas no cubren el pericarpio y tampoco el tubo. Tiene tépalos ascendentes rosados. Tiene, tiene tépalos ascendentes rosados. Tiene una zona nectaral pequeña y limitada. Estambres numerosos. Tiene insertos a la mitad superior del tubo. Tiene una testa negra o pardo oscura o pocas con microrelieve marcado. El Melocaptus. Es un género, es un género de, de 10 especies de cactus originarios de México, de América Central y América del Sur. Eh, este es de color gris glauco, tallos deprimidos esféricos, que pueden alcanzar de 11 a 16 centímetros de altura, de 8 a 13 centímetros de diámetro. Tiene, tiene 8 a 12 costillas disponibles. Las espinas son de color amarillento y luego gris, excepto por las puntas. Buenas tardes, yo soy Wilber y les voy a hablar de algunas plantas. Su, su apartado sería de las suculentas. Les puedo decir que estas plantas pues no necesitan tanta agua para poder vivir. Por eso ellas pueden vivir en partes que son desérticas. Yo les voy a hablar en particular de tres plantas. Las Acanthacerus subinermis, que es la primera. Como podemos ver en la imagen, el punto A nos enseña cómo sería la planta en su hábitat. El punto B nos enseña un corte transversal de la planta. El punto C nos enseña la planta con la flor. En el punto D nos enseña el corte longitudinal de la flor. La morfología y la organografía de la planta. Nos dice que tiene tallos que miden aproximadamente 1 a 2 milímetros de largo y tienen el grosor o ancho de 5 a 7 centímetros de ancho.
de margen ondulado, areolas de 3 a 4 milímetros de largo. Son distantes entre sí. Las espinas presentan ausencias ligeramente cónicas. Son de color rojizo pardo cuando son jóvenes y grises en la madurez. Las flores de 15 a 21 centímetros de largo. El pericarpelo de 1.2 a 1.5 de largo. Nos dice que las espinas llegan a medir de 3 milímetros de largo. El tubo receptor mide de 10 a 15 a 11.5 centímetros de largo y es de color verde pardo. Nos dice que los tépalos externos de 3 a 4 centímetros de largo y de 4 a 5 centímetros de ancho. Son angostos, son de color verde rojizo. Los tépalos internos de 3.5 a 4.5 centímetros de largo y de 0.5 a 0.7 centímetros de ancho. Son angostamente lanceolados. Son de color amarillentos. La zona nectarial es larga. Estambres de 2 a 2.5 centímetros de largo. Los filamentos presentan un color blanco o amarillentos. Los frutos llegan a medir de 4 centímetros de ancho. Son de forma de globo. Son de color rojo. Sus semillas miden de 4 a 0.8 milímetros de largo y de 4 milímetros de ancho. La segunda planta sería la Apocaptus. Apocorocaptus. Nos dice la imagen, como en el anterior, nos muestra una imagen que del punto A nos enseña la flor, el punto B nos enseña un corte transversal. El punto C nos enseña un corte longitudinal de la flor. El punto D nos enseña cómo vendría siendo el fruto de esta planta. La morfología y la organografía de esta planta nos dice que son arbustivas. Eso quiere decir que ellos tienden a crecer en algún arbusto o algo. Son trepadoras, son de raíces adventicias, tallos con ramificación difusa, ascendentes, monoformos, cilíndricos, articulados, costillados de 8 a 12 centímetros, prominentes, surco intercostal reducido, areolas con espinas no diferenciadas en radiolas y centrales aculiares, rígidas o setosas. Las flores llegan a medir de 5 a 10 centímetros de largo, son solitarias, laterales, infundiformes o pseudoniformes por curvaturas de tubo receptacular, diurnas, pericarpelo y tubo receptacular con brácteas, areolas con espinas setosas. Tubo repercular más largo que el pericarpelo, zona nectarial angosta, no limitada por la base de la primera serie de estambres. Estambres numerosos, largos, insertos en la mitad superior del tubo, estilo con lóbulos convenientes. Papilosos, los frutos son globulosos y rojos, con areolas con espinas cortadas. Setosas con perianto seco, persistentes. La pulpa de esta planta es jugosa y de color blanca, de descendencia irregular. Semillas son ovaladas. Testa negra ligeramente brillante. La tercera planta sería la Cephalocerus. Es una planta endémica de México. En la imagen podemos ver cómo sería la planta en su hábitat. Cuenta con espinas. En el punto B nos enseña
a la planta con las espinas, que yo diga las espinas de la planta. En el punto D nos enseña la flor de la planta. En el punto E nos enseña la flor en un corte longitudinal. Nos dice que la morfología y la organografía de esta planta son arborescentes, raíces fibrosas, tallos escasamente ramificados o no ramificados, son erguidos, monoformos, columnares, cilíndricos, generalmente no articulados, son costillados de 10 a 12 centímetros, surco intercostal reducido, areolas próximas, espinas diferenciadas en radiolas y centrales. La zona fértil diferenciada de la infértil formada por un cefalio lateral que se prolonga hacia abajo por un lado con los cúmulos de pelos. Son cerdas y espinas blancas o grises. Las flores de 3 a 9 centímetros de largo. Son solitarias, terminales o subterminales, cortamente campanuladas o inflamulables, rectas o curvas, son nocturnas, pericarpelo y tubo espectacular con brácteas escasas, cortas en el pericarpelo y largas en el tubo, areolas escasas, reducidas y con tricomas cortos, tubo espectacular mayor que el perianto con túbulos, con tépalos rotulados, blancos o rosados, cámara nectarial amplia limitada, la base de la primera serie de estambres, numerosos largos insertos en la mitad superior del tubo, estilo grueso ligeramente encorvado, lobulados con papilas. Los frutos son de forma ovoides, semicarnosos, rosados o oscuros cuando son secos. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, como les ha hablado mis compañeros, ahora a mí me toca hablar sobre la corifa. Esta planta ya es nativa de México, ya mayormente es muy, o sea, muy regional, muy de nuestro país. Ay, no cambié la placa. Ya está. Estas plantas suelen ser arbústicas de raíces fibrosas, más que nada que sus raíces vienen siendo gruesas y muy carnosas. Su tallo suele ser simple o ramificado, la verdad no tiene muchas ramificaciones la planta, más lo que viene o la que la distingue o la que la caracteriza es su flor que le suele salir en el centro. Eh, Esta planta más que nada viene siendo de una estructura muy, o sea, muy básica, que lo que viene siendo que al momento de que esta planta suele crecer, suele tener una forma cilíndrica o de forma como de un globo. Eh, de ahí cuando ya llega a su estado de reproducción o ya llega a su alcance más alto, suele tener una, o sea, le suele crecer una flor en el centro de la planta, y es la que lo distingue entre el resto de las cactáceas, de los cactus. Eh, y o sea, para no hacerle mucho chorro en el texto, pues son sus rasgos más característicos de esta planta, ya que viene siendo muy, muy simple la planta, porque la verdad no contiene muchas de los cambios morfológicos que suele tener esta planta. Eh, Al momento de que le suele crecer la flor, llega a medir entre los 2 a 7 centímetros de largo la flor.
Como les dije, cuando ya esta planta alcanza su estado más alto, es cuando le empieza a crecer la flor en el centro del cactus. Eh, por ejemplo, acá dice que suelen ser recepticular o desnudos. Como les dije, normalmente solo le ha de crecer una a tres flores en lo que viene siendo la planta. No cuenta con ramas o sea, no cuenta con ramas, no, ramificaciones, no tiene como tal, ya solo la flor que le va creciendo en su estado más grande de la flor. Su pues, estructura, como les dije, suele ser redonda, como acá les he presentado, por ejemplo, y ya al ser redonda, pues en el centro de la planta le suele crecer lo que es la flor, que solo es una de las características que tiene esta planta. Ya de ahí pasó con la Disocaptus. Esto suele ser muy diferente a la otra, ya que esta sí cuenta con ramificaciones y, por ejemplo, morfología, organografía. Son arbustivas, trepadoras o epífitas. Esta planta, como lo dice, son cactus trepadoras. O sea, más que nada, este sí cuenta con una extensa cantidad de ramificaciones que le ayudan a la planta a buscar nutrientes. El hecho de que esta planta contenga ramificaciones es porque su origen o prácticamente su crecimiento de esa planta necesita o busca lo que es la luz, por eso empiezan a trepar, ya que me imagino que en un estado antiguo de la planta pues no tenían esa modificación o esa morfología, pero se tuvieron que adaptar para sobrevivir. Eh, eh, Tallos con ramificaciones, como dije, ancedentes o pendábulos. Esta planta más que nada sí llega a tener en muchas de sus ramificaciones suele tener flores, ya que también se podría decir que es endémica de aquí, pero no es como la otra, esta sí suele estar en algunos lados. Obviamente todas las cactáceas tienen espinos. Bueno, las que yo conozco, la gran mayoría de ellas tienen espinos que lo suelen tener en vez de sus hojas, ya que les sirve contra los depredadores a la hora pues obviamente, de la supervivencia. Solo las que no han terminado, o sea, podría decir, de evolucionar, pues aún conservan lo que vienen siendo las flores, pero son muy escasas las veces. O sea, de las muy escasas, las plantas que lo suelen tener. eh, Cuentan con espina, obviamente, como ya les había dicho. Cuando presentan axiculares rígidas o setosas, flores solitarias, subdeterminales, indifundiliformes o tubulares. Pericarpelo o tubo recepticular, con bracteas pequeñas, escasas, más grandes hacia el perianto. No cubren al pericarpelo y tubo recepticular, aéreo, con espinas setosas o sin espinas. Algo que se me pasó a decirle es que viene igual siendo una planta adventista, no como le dicen, de hecho está por acá, adventista, adventistas, o sea, más que nada que sus raíces pueden hacer lo que es la suelen tener una parte arriba de lo que viene siendo la tierra. Si mal no estoy, esa característica es que les ayuda igual a hacer un poco la fotosíntesis a la hora de que sus raíces las tienen elevadas, como en el caso de algunas plantas de algunas plantas como por ejemplo, la mata de elote, que ella suele tener sus raíces por fuera de la tierra. Echinocactus. Este es muy similar,
Su morfología y organografía son arbusticas de raíces fibrosas, viene siendo muy similar a la primera que les hablé, ya que esta planta pues, realmente es mucho más simple porque esta no cuenta con, o sea, por ejemplo, la flor que le característica a la otra, la corofita, pues viene siendo mal. O sea, igual casi, su tallo es simple o ramificados, ascendentes, monomorfos, globosos y subglobosos cortos cilíndricos, no articulados, costillados, apicales cubiertos por tricomas, costillas o surcoma intercostal, amplio, areolas grandes, alargadas, distantes entre sí o confluentes. En tallos adultos, espinas diferenciadas en radiales, centrales, rígidas, flores solitarias, determinales, emergen del ápice corto, indifundiliformes o campanuladas. Para no hacerles largo, pues técnicamente este pues, es cilíndrico, su corteza o la forma de la planta siempre es redonda, cuenta con las espinas alrededor de toda su estructura y pues ya esta planta no suele alcanzar un gran alto tamaño de su planta, no suele ser muy alta esta planta. Y ya, pues, en ocasiones algunas de esas suelen tener flores por lo que estoy leyendo. Y sus frutos obcónicos hasta oblongos, piriformes, amarillentos o rojizos. Bractecias, accesorios pungentes, areolas con tricomas abundantes que cubren la pared del fruto semicarnosos, pulma poco jugosa, blanquecina o jugosa y rojiza, adescentes o con descendencia. Semilla ampliamente ovadas o orbicales, testa negra a pardo oscura, brillante, lisa, más que nada que al momento de que esta planta llega a dar su fruto, suelen tener espinas para, pues más que nada como es un rasgo que, pues obviamente como que es como la defensa, ¿no? Del fruto para que no le pase nada, ¿no? Y ya, este vino siendo todo por nuestra parte y muchas gracias.